invitar, y después se viene Leonardo Fossati, invitar a esto que estaba hablando en AM 530, ¿puede ser, Florencia? Lo del dinero, estoy haciendo memoria, me lo consiguió Leonardo Fossati. Me lo dieron a mí por Spanish, que 2x3 cuando aparecen esos logos nos bloquea. Y ahora viene, ¿tenemos la gota de agua? Sí. Bien, vamos arriba, tiralo cuando quieras. Atento, atento, es una buena entrevista, un pedacito, una larga entrevista de 1 hora. Pero muy importante tiene que ver con lo que estamos hablando. Estas cosas permite ampliar el campo de lo posible y muchas veces se pretende poner en el lugar de infantil a los planteos que quieren mover el límite de lo posible y ha demostrado la realidad de nuestros países, en concreto de Bolivia y Argentina, que podemos expresarlo hoy acá, que cuando se movieron esos límites le fue mejor al conjunto de la sociedad. Estamos aquí, un programa especial, compartiendo ya el horario de nuestra compañera y amiga. En los movimientos populares, no solamente en Argentina, sino me parece que en el mundo, de elaborar un discurso, una idea que enamore, si esa imposibilidad viene dada por justamente la falta de objetivos claros, ¿no? Parece que estuviéramos más a la defensiva, como cuidando lo que se tiene y no buscando nuevas conquistas, y ahí quizás gana terreno hoy para los jóvenes. La propuesta de derecha parece ser la revolucionaria, ¿no? Esto es un fenómeno que está pasando en todos lados. ¿Es por la falta de objetivos o es por la concentración de los medios de comunicación en manos del poder real, digamos, ¿no? ¿O es ambas? Sí, es una pregunta muy potente, muy interesante. Dos cositas que las voy a ligar. El tema de lo posible que hablaba Amado, ¿no? Lo posible es fundamentalmente un prejuicio mental. Y es como el chicle. Lo puedes jalar. Para los que venimos de lo nacional popular, de las izquierdas, nunca hay condiciones suficientes para las revoluciones, las transformaciones. Siempre la correlación de fuerzas es adversa, siempre. Vamos a hacer un cuadrito con eso. Pero el progresismo surge justamente como una voluntad nacional popular por estirar el marco de lo posible, por romper el prejuicio de lo que se considera posible y por modificar la correlación de fuerzas. Claro, no lo puedes hacer así simplemente. Requieres usar los resquicios. La máquina de dominación de los poderosos nunca es absolutamente infranqueable. Siempre tiene resquicios, debilidades, puntos muertos. Saber encontrar el algoritmo que te permite articular los resquicios para golpear, resquebrajar lo posible y colocar lo imposible como posible. Esa fue la virtud de los progresismos a inicios del siglo XXI. Siempre era imposible, pero lo lograron, porque supieron encontrar las personas precisas, el discurso preciso, el momento preciso, la acción precisa para abrir el campo de los posibles. Y ahora, pregunta sobre si la expectativa de las personas y esta falta de entusiasmo que se siente en el continente es solamente fruto del poderío de los medios de comunicación. No, porque mira, en Bolivia, Departamento de Estado, Unión Europea, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, policías y militares golpistas, medios de comunicación, empresarios golpistas, todos aliados celebrando la expulsión de Evo y diciendo hemos regresado para quedarnos 100 años. Y la gente sin recursos, sin redes sociales, sin radio, sin televisión, recupera la democracia y gana con el 55%. Es decir, los poderosos no son impunamente poderosos, tienen sus fisuras. Y la clave del líder social, del líder intelectual, es encontrar la fisura y armar con las fisuras el algoritmo de la transformación. Lo que creo que está pasando en nuestro continente es que los progresismos
irrumpimos pateando el tablero político de nuestros países, nos estamos convirtiendo en partidos del orden. Y eso es grave. Porque si nos convertimos en un partido más del orden, claro, siempre va a surgir los partidarios del desorden, de la rebeldía. Y en este caso, ojalá fuera desde la izquierda. Y me dice, oye, pues si me rebasan por la izquierda, bienvenido a que me rebasen. Pero lo que muestra el continente es que los rebalses no vienen por la izquierda. Los rebalses vienen por la derecha. O sea, los cavernarios y fosilizados de la derecha aparecen ahora como los grandes subvertores y como los grandes rebeldes. Ahí hay una inversión del sistema de valores, pero en parte también es quizás por nosotros, porque nos aferramos mucho a ser el partido del orden, cuando nosotros no nacimos como partido del orden, nacimos como el partido del desorden, como el partido de la transformación, del cambio. Entonces, creo que necesitamos volver a recuperar esas banderas. La mejor manera de consolidarse el progresismo es siempre transformando, no estabilizando. En la estabilización nos va a ir mal. En la transformación nos va a ir mejor. Y vale la pena arriesgarse a transformar tomando en cuenta el principio básico del inicio. Si eso va a servir a que haya menos pobres en tu país, haya menos sufrimiento en tu país, vale la pena cualquier riesgo. Y eso es transgredir. No puedes cambiar las condiciones de vida de los más humildes administrando. Lo que vas a administrar es la pobreza. No vas a superar la pobreza. Y entonces ya no eres progresista. Te has convertido en un partido más del establishment. Con otro rostro, con otros nombres, pero ya eres establishment. Y no, el progresismo tiene que dejar de ser establishment y volverse a plantear un nuevo horizonte de transformación, con los riesgos que eso significa. Pero vale la pena arriesgarse si el objetivo final va a ser menos pobres en tu país, más alegría de tu gente sencilla, más fuentes de trabajo para las personas, más bienestar para la familia que quiere mandar a su hijo al colegio o a la universidad, o para que quieres cambiar tu casita de adobe por tu casita de ladrillo. Y eso, para eso somos los progresistas. Si no hacemos eso, no somos progresistas. Y creo que el progresismo ha emergido en el continente no para ser un partido de la administración de la riqueza de pocos y la pobreza de muchos, sino para que no haya pobreza. Suena muy simple. Suena muy tremendo, simple. Está estallado el teléfono a nuestros oyentes. Felicita, la verdad, celebrando esto. A mí me Bien, amigos, le damos la bienvenida a Leonardo Fossati. Buenas tardes, Leo. ¿Cómo andas, Néstor Carlos? ¿Andás bien? Bien, ¿y vos, Leo? ¿Te escucha bien? Pues estoy saliendo con auriculares. Bien, bien de bien. Porque tengo mal audio en la compu y como es, y tengo abierto acá y hay mucho sonido a verano y si no, no escucho nada. Se escucha perfecto. Bueno, además, un saludo ahí a la gente de Andares que veo que ya ahí anda saludando y se viene sumando ahí a la transmisión. Justo estaba comentando ahí por las redes que es importante no perderse ese fragmento de la entrevista a García Linera. Estuvimos conversando desde ayer esto, Néstor Carlos. Sí, claro. Igual, ayer estabas con el look barbita ese que te dejaste. Fue de hoy nada más. No, hoy. Hoy no me afeité. Tachelo. ¿Eh? Dale. Bueno, me parece muy bien. No, que ayer me la habías mandado y la vi de noche cuando me la mandaste. ¿Y qué te dije de mañana? Estaba muy buena y que había que buscar. Yo te dije que chequear esto porque si no nos bloquean al aire. Sí. Y vos conseguiste la fuente donde venía. Sí, lo que es importante es poder compartir después el link entero de la entrevista, porque la entrevista en sí que dura como 1 hora y media. ¿Subimos el link, Florencia? Sí, en el link ahí que está, que vos pasaste, es el link a YouTube y del canal de la radio y lo pueden ver ahí. Lo que pasa lo ponen de principio y listo.
porque es importantísimo las cosas que dice y la lucidez con la que habla García Linera, ¿no? Un análisis aparte que, claro, a nosotros nos toca, ¿no? Un poco muchas veces ser como el resquicio de América del Sur, más al sur, y por lo tanto muchas veces aislado. Y a eso se le suma esta percepción que tenemos de nosotros como país, de que somos de avanzada, que estamos desconectados de lo que es el resto de América Latina y sobre todo de América del Sur, ¿verdad? Porque como somos un país de vanguardia, concebido desde el principio como un proyecto nacional único en su tipo, ¿no? Y de esto van a escuchar hay muchos intelectuales que hablan de esto, ¿no? Real de Azúa, por ejemplo, es uno de los que habla de esta cuestión de la excepcionalidad con la que nos pensamos muchas veces, pero Alberto Metol Ferré también fue otro gran pensador uruguayo que habló y que posicionó mucho la concepción de entender el Uruguay en una política regional y no una política de aislamiento. Pero las nuevas formas de hacer, de llevar adelante la política nos han separado un poco de la región. Y eso tiene un correlato, obviamente, en el avance de los proyectos de derecha, ¿verdad? Sobre nuestro continente que tienden generalmente a aislar, a construir el aislamiento político de los países. ¿Por qué? Porque donde se construye el aislamiento político es posible establecer determinadas condiciones o un marco de condiciones, ¿no? Que no permiten el fortalecimiento de las negociaciones colectivas. No es lo mismo que en la región de América del Sur exista un bloque político que represente un conjunto de intereses en común, políticos, económicos, sociales, culturales, ¿no? Que cada país luchando por sus intereses. Que esto, hablando en criollo, lo pueden ver en las iniciativas que ha llevado el actual gobierno, el oficialismo, de cara a escindir al Uruguay del Mercosur, ¿verdad? Llevarlo a tomar posiciones, ¿no? De negociaciones económicas por fuera del ámbito orgánico que existe desde el año 91. Y eso ha sido como una directriz muy fuerte de este gobierno, porque la fractura y el aislamiento del bloque económico, ¿no? Que es el mercado común del sur, no solo tiene repercusiones a nivel económico, sino que son a nivel político, porque son señales de carácter político que se entienden a dar. Que no solo tiene que ver con el aislamiento del Uruguay en relación a estos dos bloques bien fuertes, ¿no? bien importantes, que son Argentina y Brasil, ¿verdad? Y nosotras acá en Uruguay quedamos como esta suerte de cordón, junto con Paraguay, Bolivia y Perú, formamos como ese cordón que separa esa lucha de intereses de alguna manera como imperiales, ¿no? Representado por dos fuerzas imperialistas de la colonia, como el Imperio Lusitano en Brasil y el Virreinato del Río de la Plata y el Virreinato del Perú, ¿no? Representando los intereses españoles. No solo Uruguay es una frontera natural a esos intereses, sino a los otros países también. Y de alguna manera, cuando tendemos a llevar adelante este tipo de políticas de aislamiento y de bloqueo, nos desconectamos políticamente de la región, ¿no? Y tendemos a usar como espejo otros modelos y otros proyectos que no representan los intereses, que sí nos acercan más a países que están hermanados por una trayectoria histórica, como lo es Bolivia, por ejemplo. Del cual pensamos, ¿no? Bolivia, Uruguay, ¿qué tanto puede saber? ¿Qué tanto manejamos muchas veces a nivel político, a nivel social, a nivel cultural, ¿no? A nivel económico, lo que es Bolivia, lo que representa Bolivia, Paraguay, si no es más lejos, ni te digo Perú, hoy en día. Que el otro día escuchaba la columna, por cierto, de Bayardi, de José Bayardi, muy interesante, con todos los datos y la información precisa respecto al funcionamiento del sistema electoral y democrático de Perú para comprender cuál es el juego
y cuáles son las tensiones que actualmente se están dando. Perdónenme un segundito, Néstor Carlos, que tengo que cerrar la puerta que se me abrió, porque hay mucho viento. Entonces, al aislarnos generalmente, al quedar por fuera, tendemos a cometer errores, pero errores que pueden ser muchas veces involuntarios, producto de cosas que suceden y que son impredecibles, pero muchas veces son por este tipo de desconocimiento, por estas formas de no generar diálogos, ¿no? De no construir puentes entre las experiencias de otros países, ¿verdad? Y en el gran colectivo que conocemos como la sociedad uruguaya o la sociedad nacional, y esto engloba a todas las personas, manejamos mucho desconocimiento acerca de la realidad política de nuestro continente. Mucho, uno muy amplio. Por lo tanto, desconocemos esa experiencia muy rica y acumulada de lo que han significado la lucha de otros pueblos. Y conocemos las más emblemáticas. Pero no tenemos un sustrato y un sustento potente atrás de conocimiento, de involucramiento que nos permita posicionarnos y pararnos y tomar esas experiencias y pensarlas. Al mismo tiempo, obviamente, operan los medios, que era una pregunta que le hacen a García Linera, ¿no? Así, lo que acabas de pasar tú ahora en este programa circula por WhatsApp y seguramente no lo va a ver en ningún programa, ¿no? No lo va a ver obviamente en ningún medio hegemónico, pero mucho menos lo va a ver en un programa con una línea editorial de izquierda. ¿Por qué? Porque también dentro de la izquierda se ha construido una suerte de pensamiento endogámico que tiende como a reproducir las líneas de pensamiento internas y propias. Y eso nos ha llevado a no tender a levantar la cabeza y ver un poco más allá de las fronteras nacionales de nuestro territorio y comprender cuáles son las realidades políticas que están sucediendo de otro lado. Por lo tanto, no vamos a ver este video. Pero no es que no lo vayamos a ver porque no haya una intencionalidad, sino porque ni siquiera está en el radar. Porque tendemos a construir y a pensar que existen formas propias, ¿no? Únicas y originales de resolver y licuar los conflictos sociales y políticos que en una sociedad suceden. Y eso en parte es cierto, pero por otra parte las experiencias son compartidas muchas veces. Y las trayectorias de lucha encuentran muchos puntos en común y muchos puntos de encuentro. Entonces cuando vemos un video como este, es imposible no pensar que a muchas de las personas que miramos este programa o consumimos otro tipo de medios, ¿no? Se nos despierta como esta cuestión de decir cuánta verdad, cuánta verdad no, cuánto tino en sus palabras, cuánta realidad en esas palabras, ¿verdad? Y cómo esto a mí no me va a permitir generar un cristal de análisis para pensar lo que pasa en mi país. ¿Cómo no estamos abrevando de esas ideas o de estos pensamientos tan lúcidos, ¿no? Locales, de acá nomás, no estamos hablando que lo planteó Zizek allá en... No, acá nomás, cerquita, a 5 horas de vuelo acá de nuestra capital, capaz que un poquito más. ¿Cómo no estamos abrevando esa experiencia para poder comprender y construir, ¿no? Formas de pensamiento crítico que alimenten, ¿no? La transformación de, por ejemplo, una fuerza política? Es un análisis que realmente a mí, cuando tú me lo compartiste, me permitió como sacar la cabeza un poco de ese pozo que muchas veces quedamos como que quedamos subsumidos a la hora de interpretar la realidad política de nuestro país. Porque cuando construimos el aislamiento político, ¿no? Que es no comprender lo que está sucediendo en otros lugares, ¿no?
no solo se nos agotan las fuentes de interpretación y quedamos persiguiéndonos la cola, ¿sí? Uno atrás sobre cuáles son los problemas o cuáles son los conflictos internos que definen la problemática, ¿no? Que no nos dejan salir de ahí y nos asfixian, sino que también debilita el pensamiento. Y cuando se empieza a debilitar el pensamiento empezamos a incorporar, ¿no? Y es ahí donde empieza a horadar, ¿no? El avance de la derecha o del modelo, ¿no? Que se intenta permear hacia América Latina de la derecha, por el cual ideológicamente, ante la debilidad del aislamiento de la discusión, nos penetra ideológicamente formas de hacer política que entendemos que son rupturistas y que plantean esquemas de renovación. En realidad se están vendiendo como esquemas de renovación, pero son fórmulas bastante añosas y refritadas en distintos momentos de la historia, con los caracteres propios del contexto histórico que habitan. Pero siguen siendo más o menos lo mismo, no tienen muchas mayores diferencias, ¿no? Claro, seguramente en un contexto como el de actual, refritar algunos sentimientos o exaltaciones nacionalistas dan este carácter como revolucionario frente a un avance de lo que se considera como la izquierda en materia de derechos, que han dilucidado esa identidad nacional, que unifica todo y nos da un sentido de pertenencia único a un territorio. Y bueno, y estas nuevas formas de construir política de parte de la derecha viene a recuperar ese patriotismo barato, ese nacionalismo chauvinista, que se vende y se ofrece como revolucionario y que la gente lo compra. O sea, miremos a Argentina. Pensemos en lo que pasa en Argentina. O si queremos, pensemos en lo que pasa en Brasil. La gente que vota a Jair Mesías Bolsonaro, fuertemente penetrado por un candidato que se ha apropiado de los elementos iconográficos de la identidad nacional para venderse como un candidato patriótico con un discurso fuertemente anclado en valores absolutamente conservadores y fascistas, ¿no? Que impacta contra un discurso que se ha establecido, ¿no? Y se ha construido y se ha vendido como un partido o una fuerza política que reproduce el establishment, que es lo que habla Linera, que es lo que está, el análisis que está haciendo Linera, ¿verdad? ¿Cómo gana? ¿Cuál es el proceso por el cual la ultraderecha en Uruguay, representada por el herrerismo, consigue el poder en los comicios del 2019? ¿Cómo se vende, Yorka? ¿Perdón? ¿Cómo se vende la fuerza política, esta coalición multicolor? ¿Cómo se vende ante el electorado nacional de Uruguay para obtener las elecciones del 2019 y hacerse con la presidencia? ¿Cuál es la imagen que transmitió? La imagen que transmitió que todo lo que había era horrible, que era malo, que nosotros somos los buenos, y después para generar contradicciones entre sí, falsas contradicciones, aparecen algunos voceros hablando de algunas puntualizaciones, como puede ser, varias han hecho, que les den marcando el orden, pero tratando de marcarse el gobierno. Eso es lo que hace. Pero tú Y no lo crees... lo que han hecho para llegar es mentir. ¿Y tú no crees que en esa estrategia que ha habido de mentir y decir que todo lo que han hecho estaba mal y ha sido malo, no ha habido una suerte de posicionarse como una posición rupturista frente a una fuerza política en el gobierno que representaba cierto conservadurismo y cierto mutismo en la forma de hacer política? Y la palabra cambio. Ahí está la clave. Está bueno cambiar. ¿Te acordás de ese eslogan? Sí, claro, el tema es que ese es el mismo eslogan que pasó en varias partes de América Latina, el mismo eslogan. También en Europa pasó lo mismo, hay que cambiar. Hay que cambiar. Siendo mismo gente de la derecha por gente ultraderecha, ya no izquierda. Entonces lo El que tema estamos... es que vos no sos dueño de los medios de comunicación, tampoco los trabajás, tampoco operás, tampoco tenés una línea editorial como para ir ganando cabezas y abriendo, sosteniendo las adversidades con la verdad,
pero difícilmente llega a la verdad cuando llega distorsionada por parte, cuando no llega o nunca llega. Sí, y cuando quienes tenemos que trabajar el discurso y construir ese mensaje de esperanza que deja Linera, ¿no? De decir que es muy interesante lo que plantea, porque hay una luz muy fuerte de esperanza, de plantear que el sistema conservador no es un bloque monolítico, indestructible, inamovible y sin fisuras. Con un avance, ¿no? Que ya no está a la hora, porque antes podíamos decir, bueno, somos ejemplos. Hoy, por ejemplo, el MAS y los dichos, la formación de Linera, la formación de Evo Morales y todo el partido del MAS, logró revertir frente a cualquier adversidad desde el punto de vista político, porque la gente ya estaba convencida, sabía cuál era el adversario, lo tenía claro. En el caso de Bolivia y en el caso concreto de estas últimas elecciones. Exactamente. Porque aparte hay una construcción que esto tiene que ver con la experiencia y el desarrollo de la experiencia, pero también el desarrollo y el empoderamiento de tu electorado y de la población. Que no alcanza con que vos y yo nos sentemos a discutir entre convencidos lo que nos parece acerca de un tema, sino que tenemos que generar las herramientas para poder aprovechar esas brechas y esas fisuras que hay de manera tal de que resquebrajen ese bloque, ¿no? Que claro, es como una represa que tuviera algunas fisuras. En esas fisuras es donde hay que poner las cuñas para penetrar ese discurso. Y ahí es donde muchas veces, ¿no? Fracasamos o fracasan los proyectos políticos, y eso es lo que plantea Linera, fracasan los proyectos políticos de izquierda, ¿no? Producto de convertirse en partidos de carácter conservadores, pero no conservadores porque se vuelvan de derecha, sino porque pierden su esencia, que es el cambio, lo revolucionario, pierden el condimento revolucionario. Y la construcción del condimento revolucionario, más allá de construir unidad, amplitud y diversidad, tiene que ver con el proceso que se construye para con la gente, las señales que se transmiten hacia la gente, cómo se instala, ¿no?, el proyecto de una fuerza política en la gente. Es imposible que un proyecto de una fuerza política se instale en la gente si la gente no se lo puede apropiar. Y apropiárselo no significa que te paso acá un folleto de donde dice por qué es mala la de Luke. Sino implica un ejercicio muy potente de trabajo, ¿verdad? Con la fuerza social, ¿no?, que alimente el sentimiento crítico. Y eso yo le agregaría a lo que dice Linera, que es el trabajo de los intelectuales, los políticos y demás. No solamente identificarlo, sino es identificarlo y poder construir frentes comunes de trabajo para socavar esas grietas y para poder trabajar en la construcción de un proceso de apropiación de ese proyecto político. Si no, estás conduciendo algo que es estéril. Es el famoso dicho de te pongo una heladera y te la botan. Porque no hay apropiación. No hay, ahí lo que hay es otra cosa. Y ahí, y en este campo que estamos hablando, en estas hectáreas de lo que viene sucediendo y que va pasando, es donde se desarrolla la acción política de nuestros tiempos. Por eso es importante comprender y saber y discutir no solo lo que pasa en otros países, sino lo que piensan los políticos de otros países en relación a la región. Y en nuestro país adolecemos de muchas carencias, pero una es la de constantemente construirnos en el aislamiento político, de pensar que, no sé, vamos a inventar una forma, no sé, vamos a sacar una galera y vamos a inventar una... No. Se reproducen a la escala de Uruguay, pero tenemos más puntos de encuentro que puntos de diferencia. Y nos tiene que servir ver la experiencia de otros países, la lucha de otros países para comprender frente a lo que nos estamos enfrentando.
O sea, a nadie en este país le llama la atención el avance que está teniendo las iglesias católicas, la iglesia adventista, las otras, bueno, la iglesia esta toda de Pare Sufrir y todo lo demás, ganando frente en determinados espacios sociales. ¿Sabés cuándo nos vamos a dar cuenta? Cuando diga, hola, si Dios quiere, nos vemos mañana, Leo. Cuando, cuando venga un candidato y te hable de la familia. Ya hubieron candidatos en el Partido Nacional, ¿eh? Ya los hay, porque el modelo ese que están reproduciendo es el mismo. Es el mismo. Y no estamos teniendo la suficiente inteligencia de cerrar filas, construir frentes comunes y trabajar en ampliar y menoscabar las grietas que este bloque político presenta y que lo conocemos como el oficialismo. Sí, también es cierto que una vez, no hace muchos días, un mes atrás, 2 meses atrás, estuvimos hablando del tema del trabajo con la iglesia y con las diferentes religiones. Entre otros, Lima lo trabaja y hay iglesias más pro que otras. Sin duda. Pero que están. Sin duda, es que el problema no radica ahí. El problema radica en poder trabajar en que la población pueda, y la sociedad, ¿no?, pueda adquirir la posibilidad de discernir entre lo que es un derecho y lo que es la caridad. Ahí radica la diferencia. Y entender que la gestión de un Estado no es la gestión de la empresa de mi padre, ¿no?, ni de la fuerza política de mi madre, ¿no?, ni del foco operacional para bandas delincuenciales que tienen negocios ilícitos aprovechándose de la estructura del Estado. Sino que el Estado es un recurso que nos pertenece a toda la sociedad. Pero ahí juega, ¿no?, esta cuestión de que no entendemos como algo propio lo que tiene que ver con el involucramiento político. Lo entendemos como una cosa foránea, como una cosa de la afuera. Y para poder involucrar a las personas en eso, hay que trabajar, ¿no?, en germinar esa semilla de la discusión y el pensamiento crítico y de compartir información y de ver qué están pensando otras personas en otras regiones del continente, ver lo que está pasando en el mundo, ¿no?, para que se logre poner en escena la película lo más completa posible. ¿Cómo podés entender una película si estás mirando un cuarto de la pantalla? Vos no podés entender una película. Si yo te agarro una pantalla, te la divido en 4 y te muestro un pedazo, y vos o sea, tu realidad de la película va a ser muy distinta. Si vos mirás el margen inferior izquierdo y yo miro el margen superior derecho, seguramente vamos a contar dos realidades de la película totalmente distintas. Porque estamos mirando dos cosas totalmente, o sea, estamos mirando la misma película, pero de lugares muy distintos y con la información completamente seccionada. Entonces, tiene que estar la posibilidad, y ahí es un trabajo y un compromiso muy fuerte, de poder poner a disposición, de poder brindar, de poder habilitar los espacios que permitan que la gente se apropie de eso. Y cuando sabes la contracara que tiene eso, cuando la gente se apropia de eso, el espíritu revolucionario, en sentido de algo que revoluciona una estructura, ¿no? El término revolucionario tiene que ver con algo que revoluciona, algo que transforma la estructura dada. Eso surge solo. Surge en el quehacer colectivo, surge en el pensamiento crítico, en el diálogo colectivo. Y seguramente, claro, empieza a mostrar y a hacer manifiesta las propias aristas de ese sistema que está establecido y que tiene que ser así, y que siempre fue así, porque por lo menos se reproduce como un discurso de que siempre fue así, y que esto no se va a cambiar nunca, y toda la vida vamos a ser así. No, hay que salir hacia el afuera, hay que permitir que la gente se apropie, hay que permitir que la gente tome esas banderas, ¿no?, y hacia adentro evidencie que es necesario transformar las estructuras que te habitan. Pero no solo las estructuras sociales que reproducen la desigualdad y un esquema capitalista, sino
las propias estructuras de pensamiento, la estructura de una fuerza política que piense que o se precie de ser de vanguardia o transformadora. Porque para ser transformador hay que estar transformándose constantemente. Si no, no es transformador. Y eso es necesario. Y eso es lo que nos está diciendo el ex vicepresidente de Bolivia. ¿No? Con un país que tiene una desigualdad enorme, gigante, donde tiene sectores de la oligarquía que son completamente racistas, fascistas, cuasi nazis, que desprecian a todo el resto del país, a toda la trayectoria histórica, a todo el recorrido cultural, a todo el recorrido social de ese país. Lo desprecian completamente. Y sin embargo, han podido generar un proceso de trabajo con la población, y con esto me voy, que ha permitido que su pueblo saliera a reclamar lo que entendía justo. Y hacer frente a una realidad que no se la pudieron vender de ninguna manera. Ni Almagro se la pudo vender. Ni tu amigo Almagro. Me suena Almagro. Entonces, pero ahí está el respaldo y ahí radica la potencia. Ya que nombraste Almagro, eso tiene que ver también con algunas alianzas que se hacen como para llegar. No alcanza con llegar, hay que hacerlas. Pero no alcanza con llegar, sino hay que profundizar. Y a veces no pasa por la, volviendo a Linera, no pasa por la administración buena, muy buena, sino por la capacitación. Yo he sido durante años dirigente nacional, departamental, local. Va a prender una luz, la gente no va ni a prender las luces. Y estamos hablando de 70, 80 pico, 100 pico, 40 pico, 30 pico. Y la gente no va. ¿Por qué no va? Porque ahí pasa el primer problema. La fuerza política también, o la política, el sistema como tal. Hay una parte del sistema que no le interesa que la gente participe, pero hay una parte del sistema que sí le debe de interesar que la gente participe. Para ganarlo de que tiene que ir. Fíjate, estoy hablando 40 pico de luz, estamos hablando de 3 picos por cuadra, 3, 4 picos por cuadra, estamos hablando de ponerle 10 cuadras. 10 cuadras vive mucha gente. A veces van 2 o 3 personas cuando se prende el pico de luz. Ahora, no alcanza con la publicidad o la propaganda, pasa por la conversación y el convencimiento de que esa lámpara costó dinero que no vino de la nada, que alguien lo está pagando y que hay que cuidarlo. Y eso, hoy por hoy, estamos en una situación compleja de despegue de la población hacia apropiarse de esa luz que es de ellos. A ver, nosotros tenemos en algunos lugares problemas con los tachos de basura, con los tachos grandes tipo Montevideo. Ya están poniendo recolectores domiciliarios en Canelones. Pero pasa que la gente, vos te terminás peleando con el vecino, y en realidad lo que hay que hacer es discutir masivamente con el vecino. Pero tiene que haber un apoyo institucional generado por la fuerza política diciendo, tenemos que ir para allá. Si vamos a hacer un desarrollo de bitumen, vamos a hacer un desarrollo, hay que ir a conversar y convencer. Si no, si yo voy a ceder a lo que dice la gente no quiere saber nada, está loco, la gente quiere que le ponga la luz y cállate la boca. ¿Por qué nosotros nos peleamos acá a diario, yo particularmente, con el tema de la participación y con otros temas, como por ejemplo yo decía ahora, se me desarmó, como yo decía ahora, el tema de... Se me cayó en los micrófonos. El tema de la atención a los medios, a los pocos medios que hay, la atención, no la hay. Más bien hay tensión entre los medios y algunos compañeros de la fuerza política. Hay tensión. Preocupado a ver qué uno dice, que no dice, que deja de decir. En vez de haber una dispersión, pero atención de cara a ver, ¿cómo decimos esto? ¿Para dónde apuntamos? A vos te llamó alguien para ver en qué rumbo andábamos. No, nunca. A mí nunca. Nunca, es que a veces hasta parece que tuviéramos sarna. A mí nunca. Nunca. Eso habla de lo que decía García Linera.
de la administración. Por eso terminamos yendo a los Tabocas Tuyas y terminamos en esos lugares. Porque es más atractivo. ¿Y en quién le da a comer? ¿Quién le da el pan a la paloma? La culpa no es del chancho, sino del que lo hace chorizo. Bueno, ese no lo había escuchado. Pero Yo también era hace- que Bueno, le pero rasca el porque, lomo. Nos tenemos porque, que... porque lo que sí, ya es Juanino que anda ahí. Porque lo que está advirtiendo García Linera es que, independientemente de que exista la diferencia, tenemos que tener la posibilidad de construir un frente único de trabajo que trabaje internamente con las diferencias. Y de esa manera empezar a buscar las brechas para quebrar este modelo que está llegando y se está instalando y se está instalando con mucha fuerza. Y que amenaza fuertemente a la región. Fuertemente. Porque lo que no están logrando sostener por la vía de los medios electorales, lo están tratando de sostener a través de la movilización de masas. Y eso fue apropiado. Y mientras nosotros nos dividimos y nos fraccionamos en diferencia y nos agrietamos y nos cascoteamos, la derecha pone una cuña constantemente, parte agua y cada vez nos abre más. ¿Un buró político o qué? Con eso Bueno, me voy. no tires piedras, te quedes quieto. Un buró político. Bueno, dale. A buen entendedor sobran las palabras.